Recibimos la llamada y la colaboración, como todos los martes, en esta segunda emisión de Informativo NTR de Pancho Graue para analizar los actuales eventos políticos que tenemos en nuestro país. Y hoy, lógicamente, hay que revisar el caso de Ayotzinapa. Se ha detenido a un personaje importante de los últimos gobiernos, sobre todo del priismo, como es el exprocurador Jesús Murillo Caram. Pero esto ya resuelve el caso, ya cumplió el presidente. El mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que este es uno de los pendientes, quizá el único pendiente que tiene de cumplir en aquellos 100 compromisos que hizo durante su toma de posesión. Pero ¿ya está resuelto el caso o qué implicaciones tiene? ¿Cómo estás, Pancho? Te saludo con muchísimo gusto esta tarde. Alberto, muy buenas tardes, y a la audiencia de Radio Cañón les mando un muy cordial saludo. Pues efectivamente, Alberto, tu pregunta creo que es exactamente como hay que plantearla. ¿Qué resolvió el arresto de Jesús Murillo Caram? ¿Resolvió acaso el poder identificar a los asesinos materiales del asesinato de esos muchachos? ¿Resolvió identificar quién planeó cómo asesinarlos, dónde asesinarlos y cómo desaparecerlos? ¿Resolvió acaso quiénes fueron los responsables intelectuales, entiéndase el gobierno municipal, el gobierno estatal y las ligas del narcotráfico? Y la pregunta eje, ¿resolvió el dolor de los padres de cada uno de estos muchachos? Lamentablemente la respuesta es no, no resolvió absolutamente nada. Y no lo resuelve, querido Alberto, porque el presidente lo que está haciendo con el arresto de Jesús Murillo Caram es tratar de ocultar el fracaso de su administración en este tema y de la incapacidad del fiscal general de la República y de Alejandro Encinas para dar una sola respuesta clara. La explicación de Alejandro Encinas cita que hubo infiltrados de parte de las Fuerzas Armadas, es decir, grupos de inteligencia, a los cuales descubre de una manera absolutamente irresponsable, porque eso es, grupos de inteligencia, tienen que estar protegidos, avalados permanentemente por sus superiores y por el gobierno federal. Pero una pregunta que Alejandro Encinas, nos abre es si había un infiltrado que reportaba a un supuesto teniente, y ese teniente me supongo que reportaba al responsable de la zona militar de Guerrero. ¿Qué se hizo para impedir que pasara esta masacre? Eso no lo responde Alejandro Encinas. Y el argumento del presidente de que Murillo Caram se autoinculpa en una entrevista en la que dice que hubo una reunión como la tenía que haber para tratar de coordinar los esfuerzos que intentaran explicar los hechos que allí habían acontecido. Ahora resulta que eso es una culpa y una autoconfesión de los delitos que se le quieren imputar. A mí esto me parece que ya raya en lo grotesco. Raya en lo grotesco también en la forma. Sale el Rosario, entra Murillo. El guión de esta película, en la que estoy absolutamente seguro está involucrado Epigmenio Ibarra, intenta culpar antes al perseguidor, por bien o mal que haya hecho su trabajo, que identificar lo que los padres quieren. ¿Quiénes asesinaron a sus hijos? ¿Quiénes planificaron esa masacre? ¿Cómo los desaparecieron? Esas son las preguntas restitutivas que pueden aliviar el dolor de los padres para que se ejerza justicia sobre los asesinos
Si el procurador en ese momento, que no fiscal, Murillo Karam, cometió errores en la investigación, eso no provocó la muerte de los muchachos. Puede no haber resuelto el caso o no haber dado las respuestas que los padres esperaban. Pero los asesinos, los verdaderos culpables, siguen prófugos. Mi pregunta, Alberto, no sé qué opinas tú, es ¿qué tiene que ver Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, en todo esto? Que hoy aparte se da el lujo pomposamente de seguir escribiendo columnas, además pésimas, en Milenio. Sí, este hombre desapareció del mapa de la responsabilidad. ¿Qué pasó con José Luis Abarca y su muy misteriosa señora? Ya nadie los vuelve a nombrar. Y ahora todo el foco para poder explicar lo inexplicable es justificar un video en el que aparece Gertz Manero. Bueno, aparece el video. Gertz Manero no le da la cara absolutamente ya a nadie. Y no la da porque no tiene, no por otra razón. En la que decide que esa es la probatoria ante un fiscal. Y cuando el juez en el reclusorio recibe a los acusadores, les pone verdaderamente una regañiza, porque dice que cómo son capaces de ir a presentar un caso en estas condiciones. La pregunta es, señor presidente, la ley no le gusta. Ahora tampoco le gusta la justicia. A usted lo que le gusta es el show mediático. A usted lo que le gusta es sentarse con Epigmenio y planificar el escándalo del día, porque ya no saben qué hacer con un gobierno que se les cae a pedazos. Usted lo que le interesa, señor presidente, es mantener sus índices de popularidad, pero no los de su gobierno, que son cosas diferentes. Usted hasta el último día va a ser el rockstar de la política mexicana, pero el país estará quebrado, sumido en el terror, en el miedo, en la tristeza y en la quiebra económica. Nosotros, señor presidente, no lo elegimos para que usted fuera el ser más admirado de nuestras vidas. No, lo elegimos para que nos gobernara a todos, para que el odio desapareciera de nuestras vidas, para que esos muchachos de Ayotzinapa cruelmente asesinados tuvieran restitución histórica, para que sus padres tuvieran paz moral y emocional, y pudiéramos ser un ejemplo de cómo se restituye y se hace justicia en México, no cómo se practica la venganza política en contra de sus adversarios, señor presidente. Está usted creando, junto con el fiscal general de la República y su grupo de asesores, un antecedente peligrosísimo. Señor presidente, déjeme recordarle que así eran las purgas de Stalin, las venganzas de Adolfo Hitler, las desapariciones masivas encabezadas por un gobierno como Mao Zedong. ¿Se parece usted cada día más al presidente de Nicaragua que a Abraham Lincoln o a Roosevelt, al que usted se le llena la boca mencionar como ejemplos? No, señor presidente, está usted a años luz siquiera de parecerse a estos personajes. Pero todavía, si le queda algo de conciencia a usted, al procurador y a sus colaboradores, hagan un acto de justicia, tengan que hacer con Murillo Karam lo que en justicia procede, pero de una buena vez. Si la verdad es que estos muchachos fueron masacrados por un acuerdo entre las autoridades municipales, los rojos y el gobernador, y esa es la verdad, díganla. No pueden seguir los padres clamando, vivos los teníamos, vivos los queremos. No alienten más una esperanza que jamás será resuelta. Eso sí, aplíquense en que los padres puedan tener mínimas identidades de los restos de sus hijos para poderlos llorar con dignidad y en paz.
Pancho, y es que parece que hay una doble intencionalidad en este caso de Ayotzinapa. Por un lado, la detención de Jesús Murillo Karam, que parece más un mensaje electoral del presidente, tanto a sus seguidores, para decir, miren, ya metí a un pez gordo a la cárcel por este caso, y del otro lado, el de acabar con un expediente que nos deja igual que como lo tenemos desde que apareció, desde que se registró esta desaparición. Dijo Alejandro Encinas, la única conclusión es que no vamos a encontrar con vida a los jóvenes, ¿no? Algo que lamentablemente, pues creo que todo mundo sabía que ya no estaban con vida estos jóvenes. Parece que la política es mete a la cárcel a alguien para que tenga el reconocimiento y el aplauso, como en el caso de Rosario Robles, y después vemos, hay algunos juristas que advierten que el caso contra Jesús Murillo Karam se va a acabar, se va a caer y no va a lograr el éxito. ¿Crees esto? ¿El presidente sigue con esta política de ver más hacia la siguiente elección que hacia la siguiente generación de mexicanos? No solamente lo creo, estoy convencido de eso, Alberto. El presidente no le gusta su trabajo, a él le gustan las campañas. Él se hizo presidente para seguir en campaña. Él se hizo presidente por esta irrefrenable ambición de reconocimiento público, por esta enfermedad del ser popular. Es un presidente con una lesión emocional que yo no logro identificar, con una necesidad de ser aceptado y amado. No, un gobernante no necesita ser amado. Un presidente necesita impartir, gestionar bienestar a la nación. Si un presidente es amado, pero el país está dividido y empobrecido, es un fracaso de gestión. Claro que buscaba el tener a un pez gordo, que además no tiene ninguna relevancia. Insisto, pez gordo, de este caso, es el exgobernador de Guerrero. Ese es el pez gordo. Peces medio gorditos eran Abarca y Señora. Pero ¿me quiere decir alguien cuándo han arrestado al líder de los Rojos? ¿Cuándo ha habido alguna publicación del gobierno, desde el gobierno y con la inteligencia del gobierno para identificar cómo opera ese grupo criminal ahí? De eso no se ha dicho nada. Lo cual quiere decir que el problema sigue exactamente igual. El problema de fondo es que este problema, si no se resuelve, se va a repetir más tarde o más temprano. Y volveremos a tener otros 40 asesinados, masacrados y desaparecidos. Pero el presidente tiene que entender que ya no son 43 o 40. Estamos hablando de 500,000 de familias que claman justicia, que han sido desaparecidos, otros 150,000 seres humanos. Ese es el tamaño del fracaso de esta gestión, que no se resume en Murillo Karam. Se resume, sí, en que el presidente tiene un fiscal general de la República que continúa en el cargo porque no tiene delitos graves. Y que un fiscal general de la República no podría tener impagada ni siquiera una multa de tráfico. De eso se trata un gobierno exitoso. El amor a un presidente se termina, como en el caso de López Obrador, en minutos. La memoria del éxito se ve en la obra de justicia, de equidad, de eliminación de la pobreza, pero sobre todo, Alberto, en la libertad de que cada mexicano vea en el otro a un par y lo respete. Ese es el éxito de un gobierno. Este hombre es exitoso, y lo exitoso es lo momentáneo, pero nunca logrará pasar a la historia como un hombre de éxito. Pasará como un hombre vergonzoso. Por último, Pancho, el papel del fiscal general de la República, increíble que en la mañanera del lunes el presidente haya exonerado a Enrique Peña Nieto, al general Salvador Cienfuegos, a Omar García Harfuch, que independientemente si tienen o no responsabilidad, no le tocaba al presidente exonerar esto, porque presumiblemente tenemos una Fiscalía General de la República independiente y autónoma.
nuevamente Alejandro Gertz Manero queda como un hombre supeditado al presidente de la República, y eso es gravísimo en este país, porque entonces desde Palacio Nacional se señala quién es culpable, y como en el caso del exgobernador de Guerrero y de Enrique Peña Nieto, se señala a quien es inocente, y eso sí ya sería el acabose en una justicia que está fallando precisamente por el grado de impunidad que tiene, ¿no? Pero es que este presidente, Alberto, ha suplantado al secretario de Relaciones Exteriores escribiéndole cartas a diputados europeos. Ha suplantado a la secretaria de Economía intentando decidir qué va a hacer con el tratado. Ha suplantado al Senado entero en sus facultades de cancelar o no un tratado comercial. Ha cancelado a la secretaria de Trabajo, impidiéndole participar en el asunto de Coahuila, del cual, por cierto, ya no se habla. Ha suplantado a la secretaria de Educación, que era malísima, haciéndola además hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Yo quiero que me nombres a qué secretario deja en pie. No tiene al secretario general de la Defensa Nacional, lo usa como chambitas. Él es todo, él lo significa todo. Fuera de él no hay espacio. Si tuviéramos que definir a Andrés Manuel López Obrador en muy pocas palabras, es el todo o la nada. Y al final de cuentas, por querer ser el todo, terminará siendo la nada. Muy bien, Pancho Graue, como todos los martes aquí en la segunda emisión de Informativo NTR, te agradecemos muchísimo tu comentario, Gracias y que tengas muy buena tarde.